Bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Estoy transmitiendo desde San Sebastián, donde estoy viviendo actualmente. Y los que me conocen, los que ya me conocen, y para los que no me conocen, soy Guadalupe, la directora de Dinka Travel. Llevo muchos años viajando, acompañando grupos alrededor del mundo, sobre todo en África y Asia. Y en esta nueva etapa de confinamiento, pues he decidido abrirme a las redes sociales para mostrar quiénes somos, para que nos vean y también para compartir todo lo que sabemos de los destinos que trabajamos, ya sea en grupo o personalizados, con nuestros socios corresponsales alrededor del mundo. Así que bueno, hoy elegí uno de los destinos más fascinantes, lo conozco y lo trabajamos en grupo y de forma personalizada. Y vamos a hablar con Sonia. Sonia es la responsable, o es la persona con la que trabajo este destino, junto con nuestro equipo de Myanmar, que ellos están en Yangon. Pero bueno, como hablan inglés, pues Sonia es la persona que habla español y con la que intento hacer este directo para que todo sea más ameno. Vamos a hablar de este misterioso país, una joya del sudeste asiático. Muchos lo conocen y los que no lo conocen, pues va a ser ideal para que... La estoy llamando a Sonia. Hola Hola. Sonia, ¿cómo estás? Mejor, ¿no? Ayer nos han dado un poco Sí, una alegría. al menos, al menos. ¿Y tú qué tal? Yo estoy encantada de estar aquí contigo y poder charlar un ratito sobre Myanmar, que nos apasiona a las Que dos. nos encanta. Para los que no conocen Myanmar o les suena un poco confuso, no saben muy bien dónde está en el mapa, era la antigua Birmania, ¿no? Hoy en día llamada Myanmar. O sea que si decimos Birmania, Myanmar, para que se ubiquen geográficamente es lo mismo. El país Exacto. está en el sudeste asiático, comparte, es vecina de Laos, de Camboya, de Tailandia, bueno, se puede De la contar India. de la India, así que bueno, para que se ubiquen. Es una pena porque en estos directos no podemos mostrar mapas, aunque veo que tenés detrás un mapa. Eh, no podemos mostrar mucho material porque apenas abarca nuestras caras, pero bueno, siempre pueden preguntarnos de forma privada y pasarnos toda la información que quieran. Les quiero comentar a todos que para octubre nosotros tenemos una salida que ahora la vamos a comentar con Sonia y está el link del viaje en nuestra descripción de la biografía de Dinka Travel. Ahí está el link. Pueden entrar y ver todo el recorrido con toda la descripción y el detalle del viaje que en teoría tengo pensado sacar en octubre. No sé si vamos a poder, pero bueno, acompañados por mí es en grupo reducido. Así que bueno, eso vamos a hablar un poquito de ese viaje y si no se puede hacer, pues moveremos fechas. Pues si no se hace este año, será el siguiente, no hay problema. Claro que sí. Hola, Ali. Bueno, saludé por ahí. Bueno, Sonia, Myanmar. Vamos a hablar primero, como habíamos comentado, a seguir una línea. Posibles itinerarios. Vamos a hablar del que yo elegí, el diseño de viaje que creamos juntas, junto con el equipo de Myanmar. Sí. Y lo describimos y luego al finalizar vamos a hablar de las curiosidades de este país tan peculiar, ¿no? Que además es bastante diferente Y al resto de los países del sudeste asiático, como puede ser Tailandia o Laos. efectivamente, Guadalupe. Pues bueno, en primer lugar, la ruta que diseñamos para tu viaje, a mí me encanta personalmente. Creo que es un viaje muy completo, porque aparte de ver los lugares más importantes o los que normalmente siempre se muestran en Myanmar, elegiste otros puntos y otras localidades que tienen un gran interés cultural, de pueblos, de etnias, y me parece muy interesante. Si quieres podemos ir nombrando las Sí, ciudades. bueno, básicamente nosotros trabajamos para que estemos ubicados, además con qué mercado trabajamos. eh,
yo trabajo con un público español, que mucha gente ya me conoce porque han viajado conmigo a otros destinos, pero también trabajo con muchos argentinos. Entonces, lo ideal sería hablar de cómo llegamos desde Argentina y desde España a Myanmar, porque son circuitos que generalmente los hacemos cerrados, ¿no? Hacemos como una vuelta al país. Circulares. Vía Yangon. Entonces, Eso bueno, desde Argentina llegamos tanto por Emirates o Qatar Airways, y desde España... Igual, volamos con Qatar Airways o con Emirates, y todos los vuelos entran y salen por Yangon. Exacto, o sea que se puede combinar muy bien entrada y salida por Yangon. Y bueno, todos los viajes, como dijimos, comienzan en Yangon, que es la capital. Eso es, ¿no? Si quieres comentarlo. Sí, comentarte que, bueno, en Myanmar normalmente los circuitos clásicos visitan 4 puntos importantes que son, entran y terminan en Yangon, la ciudad de Mandalay, Bagan y el lago Hilde. Esos son como los 4 puntos principales que nadie debe perderse si se va a Myanmar. Pero dentro de la ruta que tú y yo diseñamos para tu viaje, tú además has incluido otras zonas muy interesantes como son Aba, que son unos yacimientos muy interesantes, como es Mingun, que también tiene la Pagoda Blanca, por ejemplo, que a mí me parece un sitio onírico. Preciosa, sí. Sobre Preciosa. todo fotográficamente. Hay que decir que Myanmar, Myanmar es un país mágico. Para mí esa es la palabra, es como mágico, parece que el tiempo se detiene. Y fotográficamente, para los amantes de la fotografía o de lo visual, porque hay mucho de visual, es fantástico, o sea, no te da para fotografiar. Y la Pagoda Blanca es, creo que de los sitios de Myanmar que más me ha impactado en cuanto a la fotografía, ¿no? Y yo creo que es uno de los más fotografiados, que también, porque además, si te das cuenta, es la que parece merengue. Parece que han cogido una barra pastelera y han dibujado lo que es como que simula una serpiente alrededor de la pagoda, y yo te diría que es una de las pagodas, incluida con la de Sudagón Pagoda, que es la más importante que está en Yangon, la más fotografiada del país. Sí, yo me acuerdo cuando estuvimos el año pasado haciendo el viaje de prospección y demás, que la Pagoda Blanca es como, yo me di cuenta ahí cuando lo estaba viviendo, que es como el sitio de los Instagramers. Porque claro, están ahí, se ponen súper guapas las chicas, sobre todo las asiáticas, ¿no? Del mismo Myanmar o de los países que lo visitan, se ponen súper guapas para hacerse la foto destacada, es como el highlight para ellos. Es el punto de encuentro para hacerte una buena fotografía, y además es muy emblemática de Myanmar, con lo cual es ideal. Sí. Y después, además, Mingun, que es donde está la Pagoda Blanca, también es muy bonito porque como se accede por el río, se llega en el barco desde Mandalay. Precioso, el paseo. Es precioso su paseo. Sí, sí, es precioso. Bueno, tenemos que decir que bueno, nuestro circuito comienza en Yangon, y que luego seguimos por los puntos que hemos mencionado antes. Bueno, hacemos Mandalay, hacemos Bagan, y vamos a tocar un punto que es el que yo quise introducir en esta ruta, que no es la más pedida, pero bueno, yo quería incluir un poco de trekking y de aldeas, sí, de etnias y demás, trabajar con ustedes es fantástico. O sea, además de viajes en grupo, bueno, tengo los viajes personalizados, ¿no? O sea, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una familia que visitaban por primera vez Asia y pidieron un viaje muy exclusivo, personalizado y demás, que volvieron encantados, y era como, ¿cómo hacéis todos los viajes, no? Con el guía, sí, todos guías habla hispana birmanos, que me encantaría, sí, hablar de ellos también. Intentamos cuidar al máximo todos los detalles. Detalles, o sea, tienen una forma de trabajar y de tratar al cliente que es ten en cuenta que el equipo de la oficina, lógicamente, son todos birmanos, son todos budistas, entonces ellos dan muchísima calidad en el servicio porque están muy agradecidos de que todos los viajeros que van a conocer su país
ya están invirtiendo un dinero, están invirtiendo un tiempo en promocionar su país, con lo cual ellos están súper agradecidos de trabajar en turismo y eso se ve en todos los servicios del turismo, tanto nuestro personal de la oficina como en los hoteles, como los guías. Los guías además que nosotros tenemos de habla hispana, muchos de ellos han estudiado en España, español. Entonces, aparte de tener un buen dominio de la lengua, conocen nuestra cultura, o sea que tienen mucha experiencia y de hecho con algunos de ellos llevamos trabajando desde que abrió la oficina, es decir, desde hace casi 20 años. Sí, yo lo tuve a Soso, que me encantó, era, ay, entrañable. O sea, una persona parecía, bueno, que Asia también es muy de tener personas ideales para trabajar en el servicio, como muy muy serviciales. puntual, serviciales, es siempre impecable porque intentan estar a la hora, 10 minutos o 15 minutos antes de la hora acordada, y siempre con esa sonrisa y dispuestos a todo, y hasta que no te dejan en el hotel que acabó el día, o sea, no se van, te dejan el móvil, por favor, llámame, te van explicando todo, te invitan a su casa, te presentan a sus amigos, o sea, son increíbles. Forma parte de su encanto, porque no solamente el destino es maravilloso por todo lo que el destino puede ofrecerte, como a nivel paisaje, naturaleza, arquitectura, sino es el pueblo birmano en sí, que tiene ese encanto especial porque es un pueblo muy tranquilo, es muy amable, muy servicial y todo eso ya forma parte de la experiencia del viaje y lo enriquece un montón. Sí, sí, la verdad es que es fantástico. Entonces, bueno, hay que decir también que los itinerarios que organizamos, tanto personalizados como en grupo, los hacemos moviéndonos en transportes con aire acondicionado, o sea, transportes como, le llamamos de lujo porque son muy cómodos. Esto también sí. Y los traslados terrestres entre ciudad y ciudad no son muy largos. Para los trayectos largos usamos aéreos. Hay muchas combinaciones de aéreos domésticos, ¿verdad? Sí, porque ten en cuenta que el país, o sea, Myanmar, no es que sea excesivamente extenso en longitud, pero sí es cierto que su infraestructura de carreteras, pues no es como nosotros tenemos entendido en Europa, ¿no? Por ejemplo, entre Mandalay y Yangon, pues a 600 kilómetros, 600 y pico, y quizás tú eso en Europa estás tardando unas 7 horas en transporte por carretera, pero allí no podemos extrapolar esta cifra. Allí tenemos que decir que si son 600 y pico kilómetros hay que hacerlos en avión. Claro. Porque por carretera tardaríamos muchísimo y a no ser que lo hicieras haciendo paradas y durmiendo en algún sitio, si no, no es viable. Bueno, con lo cual, más o menos, utilizamos vuelos domésticos y entre aquellas ciudades que el transporte por carretera se puede hacer, porque eso pues es un número de horas razonable, por supuesto, utilizamos tanto autobuses, si es para un número de personas, como coches, si van solamente una familia de 4 miembros o lo que sea, todos con aire acondicionado, con nuestras botellitas de agua en los vehículos, con nuestras toallitas refrescantes. Sí, todo lo que tenga que ver con la higiene del día a día, que a mí me sorprendió, ¿no? Que nos ofrecieran eso durante todo el día y siempre pendiente. Y sí, yo en estas rutas que hacemos, siempre solemos coger entre 4 o 5 vuelos. Perdona, Guadalupe, ahora te escucho súper bajito. Yo te escucho como con réplica. Sí, pues yo a ti te escucho muy bajito, no sé exactamente, déjame que mire el volumen. A ver, ¿me escuchan todos? A ver si nos están escuchando, quiero decir. ¿Se escucha bien? ¿Ahí me escuchas? Yo te sigo escuchando muy bajito, no sé qué ha pasado porque antes te escuchaba bien. Pues debe ser conexión, que la conexión baja o sube. Ahí me dicen que nos escuchan. Bueno, ahí. A ver, espera, voy a intentar. Es que tengo el volumen al máximo. Es como hay como un eco. Ahí se ha ido. Sonia ha desaparecido. Ay, gracias. Hola, Carmen, ¿qué tal? Ahí está. Ahora yo te escucho bien, siempre te escuché. Ahora yo también, perfecto. Bueno, y estábamos hablando de que, bueno, que en las rutas generalmente de 13 noches, 12 noches, que también se puede hacer Myanmar, por ejemplo, en viajes personalizados, rutas más cortas,
Sí, solemos usar entre 4 y 5 aéreos internos que son comodísimos, porque es una sí. hora de aéreo, sales del hotel a la mañana, coges el aéreo y en una hora estás en el próximo destino y empieza el día a las 11 de la mañana como si nada. O sea que Efectivamente. es fantástico, o sea, la logística que tenéis es perfecta, porque se puede disfrutar, no hay un solo día que esté perdido, quiero decir, todos los días hay muchísimo por hacer y por ver. En Myanmar no puedes tener un día perdido porque hay tantas cosas que ver que es imposible. Increíble. Bueno, después de Yangon, entonces nos vamos a Myanmar, hacemos el recorrido Mandalay. eh, por Myanmar, por Mandalay, Bagan. Bagan es uno de Pagan. los sitios más impresionantes. Es un sitio Sí, que es un sitio increíble, que parece mentira existan tantas pagodas en un único sitio. Es un sitio declarado por la UNESCO. Y es un sitio onírico. A mí, cuando estás en medio de Bagán, es que dices, esto parece de cuento. Entonces, sabes que Bagán tenemos diferentes opciones para visitar los templos. Algunos se hacen a pie, otros recorridos los hacemos con un coche tirado por caballos. Hay posibilidad de recorrer también Bagán en bicicleta. O sea, que hay diferentes opciones. Y Bagán tiene tanta cantidad de templos o en moto, efectivamente, que no visitamos todos los templos de Bagán, porque entonces... 4.400, sí, 4.400 templos en un área arqueológica que no es, que bueno, que es grande, pero también lo que nosotros intentamos hacer es dormir dentro del área arqueológica, porque nuestro hotel, bueno, adyacente, ¿no? La hotelería, increíble. Pues la Increíble la hotelería, hotelería. O sea, además, hoteles con encanto, no, lo siguiente, la atención, sí, ya lo dijimos, que la gente en Birmania, en Myanmar, tiene un trato muy exquisito con el visitante. Y en el hotel que estuvimos nosotros, por ejemplo, y los que visité para el viaje de prospección, intentamos que estén cerca de las áreas más visitadas. importantes. Y en Bagan estábamos en un hotel con un encanto impresionante dentro del área arqueológica, o sea que desde Sí. la terraza de la habitación veíamos los picos de las pagodas. Qué maravilla, dentro de toda la vegetación que tiene Bagán. Sí, porque en Bagán existe el antiguo y el nuevo Bagán, con lo cual puedes encontrar alojamientos o fuera de la zona arqueológica o dentro. Evidentemente, si los tienes dentro, aparte de que luego los desplazamientos tardas menos tiempo, luego tiene este encanto que dices tú, que muchas veces mientras estás desayunando o desde la habitación puedes ver parte de las estupas de la parte alta de los templos. Es increíble. Y luego también hay algo para hacer en Bagan que es el vuelo en globo, ¿no? El vuelo Efectivamente. En globo. Efectivamente, eso ya los clientes, si quieren tener esa experiencia, tienen que madrugar mucho porque el vuelo en globo se coge muy temprano. No sé si es a las 5 de la mañana, hay que levantarse para estar preparados sobre las 6 y bueno, sobrevuelas los templos. Antes estaba permitido sobrevolarlos por encima. Luego el gobierno puso que permitían como rodearlos. Pero bueno, la panorámica es espectacular. Simplemente la experiencia, si no has montado nunca en globo, ya de montarte en un globo, pero luego de tener ese espectáculo ante tus ojos, realmente merece mucho la pena. Sí, además la foto típica de Myanmar es el atardecer o el amanecer de Bagan, con las estupas y sobrevolando en globo. Es una maravilla. Bueno, Sonia, y después de Bagan, ¿qué tenemos? Vamos a hacer Pues sí, bueno, en el itinerario hemos metido, antes de llegar a Bagan, hemos metido el Monte Popa también. El Monte Popa, que es un sitio, es sagrado para los birmanos, es un lugar de culto donde ellos van para hacer sus ofrendas a Buda. Lo has metido y además es un sitio muy curioso, porque aparte de que es muy bonito ver toda la colina con el templo que está construido en la parte alta, luego tiene la curiosidad de si tú a nivel personal quieres subir descalza, sin calcetines, los 777 escalones que tiene la escalinata para acceder al templo en lo alto de la colina. Entonces, eso es una experiencia de viaje. Hay viajeros,
Claro, hay viajeros que deciden no hacerlo y tienen la vista desde abajo y bueno, se dan una vuelta, hacen sus fotos y ya está. Y hay otros viajeros que deciden subir arriba de la colina simplemente por vivir esa experiencia. Y bueno, llegaste a subir, tú llegaste a subir los llegamos 700. a subir, pero antes nosotros no sabíamos que, bueno, el guía nos explicó, ¿no? Una vez que llegas a la base, que llegas al Monte Popa, te dicen, bueno, aquí están los famosos 770 escalones, pero para llegar, no, el problema no son los 770 escalones, sino la cantidad de monos que hay en en la primera etapa de los escalones, ponerle 100 escalones rodeados de monos que roban comida. Entonces yo creo que eso fue lo que más me impresionó, que era pasar de ese obstáculo, porque claro, te empiezan a rodear y te da como un poco de miedo, pero una vez que llegas arriba... Estás más pendiente casi de que un mono no te ataque o algo, ¿no? Pero bueno, sabes que los monos, si normalmente no llevas nada llamativo, es decir, hay que intentar guardar el móvil, porque a veces las luces del móvil pues le puede llamar la atención, o la lente de la cámara, y por supuesto no llevar comida. Normalmente si no llevas nada que a ellos les llame la atención, tampoco tienen por qué acercarse a ti, porque ellos también temen que tú les puedas hacer algo. Ahora, si llevas comida, sí es muy fácil y además son tan ágiles, es muy fácil que se acerquen a quitártela. O si llevas algo brillante que les puede llamar la atención. Yo también he subido al Monte Popa como tú y efectivamente iba pendiente de mirar a los monos a los laterales para que en ningún momento se me acercaran demasiado, pero es el primer tramo. Luego el resto de la subida no es tan difícil y la verdad es que no acabas con los pies tan negros como piensas que vas a acabar. Y luego la recompensa son las vistas desde lo alto del Monte Popa, que es una maravilla. Y todo lo que va bien, porque es un sitio sagrado para los birmanos, sí, porque cual ellos van a hacer, tienen su vida diaria, cotidiana, dentro de los templos, entonces vas pasando de templo, porque dentro de esta gran estupa, digamos, vas recorriendo los templos pequeños, ¿no? Sí. Se supone que viven en el Monte Popa, viven 37 nats, que son... como te diría yo, como para el cristianismo a lo mejor pues unos santos o algo así, ¿no? Y entonces ellos van a rezarlos al Monte Popa. Entonces es un sitio muy, muy sagrado para los birmanos. Así que merece la pena vivir la experiencia de que una vez que vas allí decir, bueno, pues he subido los 777 escalones. Eso es. Así bueno, que es una maravilla. La verdad es que sí, es uno de los después recuerdo que con Soso fuimos a un hotel a comer, porque bueno, las comidas están todas incluidas en el viaje y bueno, pero después podemos hablar de la gastronomía. Y fuimos a comer a un hotel con unas vistas del Monte Popa, o sea, salimos del Monte Popa con unas vistas panorámicas preciosas y luego fuimos a comer a un hotel que teníamos de frente al Monte Popa. Bueno, increíble. Yo creo que en ese hotel es donde puedes sacar la mejor foto del Monte Popa. Sí. Porque tiene justo la distancia, la visión, ves el templo encima de la colina perfectamente. Entonces, la mejor foto yo creo que la puedes sacar desde el Popa Mountain. Desde el Popa Mountain. Y bueno, después salimos un poco del Monte Popa. Del Monte Popa, después hemos dicho que hacíamos Bagan, y después de Bagan metimos en el itinerario Pindaya, que Pindaya también es un sitio súper particular en Myanmar. Es otro lugar sagrado para los birmanos. Luego hablaremos un poco de la importancia de la religión dentro de Myanmar. Es todo. Es todo. Su vida está basada en el budismo, entonces Pindaya es un lugar de culto para ellos y la curiosidad de Pindaya es que en lo alto de una montaña pues hay una cueva y han montado allí toda una parafernalia de culto y dentro de la cueva, pues no te sé decir, Guadalupe, cuántas imágenes de Buda hay, pero millones. Millones. Y cuando llegas allí y ves eso, te parece increíble que el ser humano haya podido montar todo aquello en un lugar como ese. Además, los birmanos cuando van a rezar a Pindaya, a lo alto de la montaña subes en un ascensor, pero no te puedes imaginar la peregrinación que existe hacia Pindaya por parte del pueblo birmano. Se junta muchísima gente a los alrededores, allí preparan comida, luego suben a rezar, bajan, es un continuo flujo de gente.
y es un sitio, uno de los sitios, luego hablaremos de las curiosidades que tiene Myanmar, pero es uno de estos sitios muy curiosos y muy interesantes para ver en el Que país. merece mucho la pena visitar porque además, Muchísimo. sobre todo para la gente que quiere, los turistas o los visitantes que nos gusta estar en contacto con gente local, pero sin avasallar y sin molestar. O sea, formas, Sin invadir. sí, sin invadir. Formas parte un poco de la celebración y del ritmo que tienen ellos, ¿no? Como que te puedes meter sin estar invadiendo y sin molestar. Y eso está bueno, porque a la gente le gusta mucho conocer cómo viven, y es un país muy auténtico también, que Muy, no muy es auténtico que no están haciendo todavía. nada cara al turista, sino que todo es autenticidad, o sea, ellos viven de esa forma y es muy interesante. Hombre, es que lo bonito de viajar no solamente es ver todo lo que un país puede ofrecerte, es ver también cómo vive su gente, ¿no? Y sobre todo Myanmar, a mí me encanta, o sea, es mi, vamos, estoy enamorada de Myanmar porque es todavía muy auténtico, como tú comentabas, guarda mucho de su encanto original, porque como se abrió al turismo hace relativamente poco, en el año 2003, pues no es un país todavía masificado turísticamente como algunos de sus vecinos, ¿no? Entonces, el pueblo birmano todavía guarda ese encanto original, esa amabilidad, son gente muy tranquila. Y luego, a mí me encanta de que vayas por algunas zonas de Myanmar y se quieran hacer fotos contigo, Te lo porque no piden. están acostumbrados a verte. Y eso yo no lo he visto en ningún otro país del sudeste asiático, No, y Myanmar todavía tiene esa autenticidad. te lo piden las mujeres sobre todo porque ellas tienen una fascinación con su estética, ¿no? Se gustan mucho. Yo al menos sentí eso. Se arreglan mucho, se preocupan mucho por su estética, por su belleza, por la piel, se ponen Las coronas de la corona flores. de flores, y entonces ellas como se ven muy guapas, quieren que le saques fotos y que guardes una foto de ellas, ¿no? Sí. Como decir, bueno, Y se guarda quieren, una pero foto. también se quieren hacer fotos contigo. Sí, sí, sí. Y te la piden con su móvil para luego ellas quedarse Sí, con la con el foto, recuerdo. porque, claro, porque a lo mejor pues allí abundan las mujeres con el pelo liso, ¿no? Pues si a lo mejor tú lo tienes más rizado, pues las llama la atención. O prácticamente no hay mujeres rubias, pues si tú eres rubia, pues también les llama mucho la atención. Entonces forma parte del encanto del pueblo birmano, Sí, sí, esa autenticidad. totalmente, esa autenticidad. Y bueno, y luego he querido introducir en la ruta un poco de caminata, o sea, irnos un poco más a lo que es alejarnos de la ciudad y Uh -huh. meternos como en una parte más verde, la parte más verde de Myanmar, para hacer Sí, más caminatas montañosa. más montañosas y poder estar un poco en contacto con aldeas Eso es. Has metido la zona de Caló. de Caló Cali. es una zona en lo alto de una montaña, es una zona más rural, con lo cual hacer un trekking por allí es ideal porque estás en contacto con la naturaleza y estás en contacto con la zona rural, con aldeas y vemos, y a la vez que estamos haciendo el trekking, vemos un poco el día a día de cómo viven estas personas en las aldeas. Si es época de cultivo de arroz, pues estarán cultivando el arroz. Si es época de recogida de no sé qué, pues estarán, es decir, están haciendo sus trabajos del día a día. Y además de hacer un poquito de ejercicio y de hacer el trekking, está fenomenal porque estás en contacto tanto con la zona rural como con la naturaleza. O Sí, sea que es una también buena idea. es ideal. Hay que destacar que en este caso vamos a dormir en una casa rural, pero bueno, bien acondicionada, evidentemente, porque está preparada para turistas. Pues bueno, para visitantes, no es turismo masivo, pero, No, no, no. pero son casas de familia que ofrecen sus casas a cambio de un dinero, obviamente, porque funcionan como hoteles, pero ellos también tienen su vida diaria en la casa. Es como si abriesen la puerta de su casa y dicen, bueno, mira, sí, compartimos un día con viajeros o 2 días a lo que fuere. Eso Exacto. también me parece maravilloso salir un poco de la hotelería, ¿no? Tradicional
y hacer un poco de intercambio. Hacer un alojamiento distinto. Y además es muy importante también destacar que estas zonas no puedes meter un turismo masivo, que nosotros no lo trabajamos, pero que primero no puedes porque no tienen tampoco infraestructuras, entonces no están acondicionadas para recibir un autobús con 30 personas, con lo cual son sitios, dentro de su sencillez, son sitios exclusivos y menos transitados por posibles viajeros. Sí, está bien eso lo que dices, ¿no? De puntualizar sobre la forma de trabajar que tenemos, que nosotros solo hacemos viajes personalizados y en grupos, pero en grupos muy reducidos. Intentamos tener el menor impacto posible dentro de los destinos que visitamos, y uno de ellos es Myanmar, ¿no? Y bueno, Sonia, luego vamos a avanzar porque no quiero que se nos vaya mucho el tiempo porque hay mucho por hablar. Llegamos al Inle Lake, el lago ya Inle. Como colofón final del viaje, no acabamos en el lago Inle porque luego tenemos que volver a Yangon para coger nuestro avión de vuelta a casa, ¿no? Pero sí que como último destino de Myanmar en el itinerario metimos el lago Inle. ¿Qué te voy a contar del lago Inle? Pues es que es un sitio es un sitio de ensueño. Estás ahí en medio de esa extensión de agua tan grande que casi parece un mar, pero a la vez es un lago, y ves cómo viven los habitantes del lago, que se llaman así, los pueblos que habitan en el lago Inle son los habitantes del lago. Ves cómo siembran la tierra pero encima del agua, ves cómo pescan, cómo viven en sus casas flotantes, cómo tienen sus pagodas flotantes, sus escuelas, etcétera, y es un sitio que parece de cuento. Entonces es un sitio de cuento, es difícil de explicarlo. O sea, entramos al lago Inle, nosotros solemos pasar 3 noches en el lago Inle en un alojamiento. Los alojamientos que tenemos son increíbles, esto hay que decirlo porque es que son mágicos, son increíbles, dentro del lago Inle, y nos movemos dentro del lago en canoas, como en las canoas tradicionales, pero muy cómodas, cada uno con su sombrilla, porque llevamos sombrilla por el sol y demás, y vamos muy cómodos. Entonces recorremos el lago Inle en canoa. Hay tanto para hacer porque desde que visitamos pagodas, visitamos parte de artesanía que se hace. Los monasterios de Teca, que son son increíbles, artesanías, cómo vive la gente, cómo vive el pueblo, pueblo birmano, cómo es el día a día de ellos. Es muy auténtico y yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo, o sea, es muy... No. Es una zona muy particular y, por ejemplo, el modo que tienen de hacer la agricultura que tiene el lago Inle, que lo hace encima del agua, eso yo te diría que es el único país del mundo donde lo hace. Existen otras zonas de Asia donde sí que hay grandes lagos y donde hay comunidades que viven en lagos, pero es que el lago Inle tiene la particularidad de tener su propio sistema de agricultura, no en la tierra, sino en el agua. Entonces es súper curioso sí, de ver. Porque además tiene un sistema de cuando crece el agua, cuando baja el agua, o sea, espero que todos los que nos están escuchando, si no se ubican bien no tienen una fotografía mental sobre lo que estamos hablando, puedan ver fotos, ¿no? Sobre el lago Inle. Son pueblos, comunidades en islotes que forman todo lo que es el lago y rodeados de montaña además, porque el paisaje que hay ahí está rodeado de montaña, en el agua, viviendo una vida totalmente diferente, distinta, sí. Y es un lugar donde una vez que entras al lago, el tiempo se detiene. Sí. Te olvidas de la hora, de si es mañana, tarde, noche. Lo único que oyes es el sonido del agua cuando te vas moviendo a través, o sea, el agua es muy relajante. Y los 3 días ahí se te hacen cortísimos. Se te hacen cortísimos. Una maravilla. Pues sí. Así que el itinerario que diseñaste, que además has elegido tú con mucho mimo también y por tu experiencia en tu viaje de prospección, la verdad es que animo a las personas que nos están escuchando a que visiten Myanmar, y este itinerario es muy completo, es muy interesante y la verdad es que nada, les animo a que decidan viajar contigo. Gracias. Y si no, de forma personalizada, pero es importante
viajar a Myanmar de una forma organizada y con guías habla hispana locales. Yo creo que un viaje no Sí, es lo mismo cuando, o sea, si te queda corto o la experiencia no tiene nada que ver cuando vas con gente local, con la gente local que te muestra, que te explica, que te enseña, o sea, las sí. enseñanzas que te va dejando los guías locales, que además están trabajando, son tan bonitas y tan profundas que no lo vas a tener si vas por tu cuenta, vas solo, por ahí se te queda un poco como que te El falta viajar por, información. sí, el viajar por tu cuenta también al final se te queda un poco corto el viaje, porque es verdad que, bueno, a lo mejor al viajar por tu cuenta, pues hoy me quiero quedar una noche aquí, mañana me quedo otra noche allí, Sí, pero te al da esa final libertad, claro. sí, pero no te empapas del destino como cuando llevas un guía que te explica todo, porque no solamente te va a explicar, porque muchas veces para entender un destino tienes que saber un poco de su historia, de por qué actualmente, para conocer su presente tienes que conocer un poquito su pasado. Ah, Eh, Además, el guía te va a explicar la historia, te va a explicar cómo viven, lo importante que para ellos es el budismo, cómo se transmite el budismo en su vida, en su día a día. Es decir, aparte de conocer el país, te va a enseñar muchas cosas. Si tú eso lo haces por tu cuenta, al final has visitado un montón de sitios y tal, pero yo creo que no, los destinos no te enseñan tanto como cuando los visitas de la mano de un experto local que te va a explicar hasta el más mínimo detalle. sí, no Es mi, podemos hablar mucho sobre la historia, que nos encantaría, porque tenemos solo, se pasa rapidísimo, pero bueno, hay que tener en cuenta que Birmania viene de una dictadura de muchos años, por eso estuvo tanto tiempo cerrada al mundo externo y se sí. abrió hace muy poco tiempo y por eso, ¿no? Es como la joya, es una joya del sudeste asiático y muy poca y muy auténtica todavía. Así que es bueno hay Hay que que vivir visitarlo cuanto antes, tanto. porque si no, probablemente en unos años, pues la globalización llega a todos los sitios y se convertirá pues en un destino mucho más visitado, pues como un Tailandia, Sí, quizás, ¿no? sí, sí. Entonces, hay que visitarlo cuanto Que antes. no, no tiene nada que ver con las visitas anuales que recibe Tailandia con Myanmar. Absolutamente nada. Es otra historia. No tiene nada. Sonia, habíamos hablado de la religión, de la importancia de la religión en la vida de los birmanos. Sí, sí me gusta comentar este dato porque creo que sabiéndolo, pues puedes entender un poco cómo funcionan ellos. Myanmar es un país mayoritariamente, te diría que más del 90% de la población es budista, pero además es un budismo practicante. Es decir, al ser practicantes y llevar la religión de una manera muy activa, esto se ve en todo en su vida, en cómo se relacionan con los demás, en cómo hacen los negocios, en cómo el servicio que dan en el turismo. Es un pueblo muy amable, es un pueblo muy tranquilo y todo eso lo palpas en su día a día. Por otro lado, también me gusta destacar que para la espiritualidad para ellos es muy importante. De hecho, lo llaman el país de los 1000 templos, ¿no? Y creo que es el país del mundo con mayor número de monjes por habitante. Y además, para ellos es tan importante la espiritualidad que la mayoría de los birmanos medita, o sea, es algo que forma parte de su vida cotidiana. Y me parece que es el segundo país del mundo después de India que tiene más templos donde se practica la vipassana, que la vipassana es un tipo de meditación con la que se iluminó Buda. Sí, Entonces, ellos la tienen implantada en un montón de templos y muchos birmanos en su tiempo de ocio van a los templos a practicar la vipassana, que consiste en una meditación larga, son unos cuantos días, de estar en un monasterio sin poder hablar, te riges por las normas de los monjes, etcétera, ¿no? Tiene unas particularidades. Pero eso me parece muy curioso porque forma parte de su vida. Al igual que los cristianos, por ejemplo, hacemos la comunión, los budistas, muchas familias deciden mandar a sus hijos e hijas, cuando tienen una edad de 8 o 9 años, se van a hacer como una especie de confirmación, o no sé exactamente cómo se llama en el budismo, pero se van a pasar una temporada a un monasterio con los monjes. es todo Y un hacen orgullo como, que un hijo entre en el monasterio budista. O sea, pasa un poco también como en Bután, me recuerda eso, ¿no? Que un hijo entre en un monasterio y pueda estar haciendo, bueno, practicando un tiempo en el monasterio y aprendiendo es como el mayor propósito, ¿no? Que tienen.
exacto. Y muchos de ellos luego se quedan como monjes y otros no. Otros están un tiempo allí, viven como monjes durante un tiempo y luego ya terminada como esa iniciación en el budismo, vuelven a casa. Pero eso forma parte de su vida, de su día a día. Sí, y eso se ve, se respira, se palpa la tranquilidad, la paz, nada, todo, la calidez. Todo. Sí. El hablar pausado, el hablar con calma, es como si el tiempo eso se detuviera, pero además la cero violencia, pero no violencia de física, sino la cero violencia en la palabra. En los gestos, en todo, en todo. Es un pueblo muy, muy, muy tranquilo y muy amable, muy servicial. Es que yo hasta mis propios compañeros de la oficina de Yangon son gente súper tranquila con los que puedes trabajar y ya te digo, es un ambiente estupendo. A mí me encanta. Nos vemos en Fitur y sí, lo digo, son divinos. Y hay algo muy particular que diferencia al pueblo birmano en cuanto a su aspecto físico, porque a veces decimos, ay, esta persona que es tailandesa, es de Laos, viene de Camboya, bueno, el Longi. Efectivamente, bueno, Myanmar tiene, a mí me gusta decir que yo creo que es el país de las particularidades o de las curiosidades, porque tiene varias cosas que yo no las he visto, por supuesto en ninguna otra parte del mundo, pero tampoco en ningún otro país asiático que puede tener ciertas semejanzas, porque también son budistas, pero no, solamente existen en Myanmar. Por ejemplo, una de ellas es el Longi, que es como se llama la falda, ¿no? Sí, la falda. Que es el único país del mundo, bueno, Escocia también usa la falda, pero Escocia yo creo que la usa como más... baja la rodilla, ¿no? No tan larga como en Birmania, pero es un aspecto que dices, ah, mira, es birmano, o sea... Exacto, es una falda larga hasta los tobillos y la usan los hombres, que esta es la particularidad, que los hombres llevan falda, y que la usan en su día a día. Ellos van a trabajar en falda, incluso juegan al fútbol en falda porque se la colocan de una manera que no les estorba, y es una cosa muy curiosa de que nada más llegar a Myanmar y llegas al aeropuerto y ya ves a hombres con falda. Sí. Entonces, no, y además que dan ganas, una vez que pisas Birmania, sobre todo es muy común de los turistas también, de los visitantes, que te dan ganas de comprarte la falda, porque dices, pero por algo será, ¿no? Entonces ellos van todos los turistas con la falda, y realmente dicen que es súper cómodo, que tiene un sentido, es muy cómodo. El calor, la humedad, sí. ¿no? Incluso nuestros guías luego te enseñan a ponértela, porque las mujeres se la tienen que colocar de una manera y los hombres se la tienen que colocar de otra, y entonces el guía te tiene que explicar un poco cuáles son las diferencias. Y luego en las mujeres, otra de las diferencias, hay un montón, pero estas son las más particulares, es el maquillaje que utilizan en la cara, que es muy particular, que hay una foto que para promocionar este directo está en el Instagram. Sí, yo creo que también es una de las fotos que también diferencia a Myanmar. Cuando quieren hablar de Myanmar sale una mujer con la tanaka. Tanaka es como se llama este maquillaje, también se da solamente en Myanmar, lo sacan de una raíz y es como una especie de crema blanca o amarillenta y se lo extienden de forma circular en los pómulos y normalmente también en la zona así como la zona T. Y aparte de que lo usan como un protector solar, es un maquillaje de belleza, es decir, ellas se lo ponen para estar muy guapas. Les queda súper bonito, es muy bonito. Y una vez que estás en Myanmar, claro, te llama la atención. Al principio te parece raro, sí, pero luego cuando empiezas a preguntar y averiguar y te interesa, y porque es una curiosidad así muy diferente, ¿no?, a lo que solemos ver, te das cuenta que hay diferentes tipos de tana. Es como nuestro maquillaje. O sea, claro, calidad, hay raíces que las tienen, no sé durante cuánto tiempo conservándose, sí, o si fuese más añejo, menos añejo, y eso es la calidad de la tanaka. Si duran más o duran menos, si brilla más, si brilla menos. Yo la primera vez que fui a Myanmar y vi que yo decía, pero ¿por qué no se extienden bien la crema? ¿Por qué se deja la crema ahí? Es así, es así. Eso es otra curiosidad y otra particularidad que no se da en ningún otro país del sudeste asiático. Y a mí también me gusta comentar, otra de las curiosidades del país es el consumo de la hoja de betel y la nuez de betel. No sé si te acuerdas.
Sí, cuando me lo visitaste. acuerdo, y después cuando entré, pero eso se ha extendido. No solo en Myanmar, porque ahora se ha extendido, que es muy nocivo. Sí, Es una lástima, ¿no? La nuez. sí. Se ha extendido a los países vecinos, por ejemplo, en Bután también están bastante con la nuez. Ah, lo están consumiendo. Sí, sí, se ha extendido en los países Ujú. vecinos y es muy raro verlo. Es muy raro. Es muy raro como es una nuez que adictiva, muy adictiva y cancerígena, que a lo largo de los años, de los Es años como el tabaco, es como es el más o tabaco. menos, es como el tabaco, pero ellos en lugar de fumar tabaco, ellos mastican la nuez y la hoja de betel y Sí, además la mastican y luego la escupen, no se la tragan, no se ingiere, pero claro, como es muy adictiva, pero a la vez es estimulante, es como claro, los pues mantiene. claro, en lugar de fumarte un cigarro, pues masticas esto. Pero lo curioso de la hoja de betel, Guadalupe, que a mí me pareció también rarísimo, es que tiñe de color rojo. Claro, te das cuenta de qué país más o menos viene, de acuerdo a cómo tiene la boca, porque tiñe los labios de color morado, los dientes, o sea, porque eso se va quedando todo Todo. en la boca, ¿no? Pero sí, Incluso es muy curioso. es muy curioso porque les ves a todos con la boca teñida y por supuesto viven con la boca teñida, no tienen ningún problema. Y también cuando escupen los restos, a veces, claro, se queda la mancha en el Sí, te quedan suelo y las manchas en el suelo, sí. vas por la calle y parecen manchas de sangre porque es una mancha como granate, pero no, eso ha sido una mancha que dejó en su día pues una hoja de betel. Eso también a mí me parece muy Es curioso. muy curioso. Y por último, porque se nos va el tiempo, nos quedan solo 10 minutitos. Sonia, las artesanías también. Hay curiosidades y particularidades en cuanto a todo lo que se trabaja de forma artesanal en Birmania o en Sí, Myanmar. ¿Qué diferencia a los demás países? Porque se trabaja la seda, como en Vietnam, por ejemplo. Se trabajan muchos productos parecidos, pero hay algo que es diferente. sí, a mí me gusta comentar 4 en concreto que son distintos y son muy autóctonos de Myanmar. Uno de ellos son los lacados de Bagan. No sé si te acordarás, en Bagan existe una zona muy importante de lacados, lacan utensilios, pueden ser bandejitas, cajitas, cuencos, y luego los decoran todos pintados a mano. Esta artesanía, porque sobre todo la artesanía, Voy a buscar una mientras tú lo cuentas. perfecto. La artesanía en Myanmar es muy importante porque mucha gente forma parte de la economía del país, mucha gente vive de estos trabajos. Entonces, los lacados de Bagan, efectivamente. Pero este es comprado en el mercadillo, muy barato, Bueno, porque son bueno, caros, pero es típico de Myanmar. sí. Y Es, luego este compré, ¿Son caros? me encanta. Ay, qué bonita, esa Mira es qué preciosa, bonita. preciosa. Mira, te voy a enseñar yo un lacado mío. A mí me encanta, siempre traigo algo cuando voy de viaje, siempre intento traer algo que diferencie de los demás. Ah, ese me encanta, por Es favor, una bandejita divina, sí. también. Entonces, Qué los bonito. lacados de Bagan son muy bonitos, los lacan en negro, como estos que habéis visto, que os hemos mostrado, y luego los decoran a mano. Otra de la artesanía muy importante en el país, que genera mucho trabajo, porque se consume, son el papel de oro, que no me acordaba ahora El cómo se llama. papel. El papel de oro. El papel de oro son unas láminas, por si no lo conocéis, muy, muy, muy finas de oro, que se producen a través de una pepita de oro muy chiquitita, que la trabajan durante horas para machacarla y convertirla en una lámina muy fina de oro. Y esto los budistas lo utilizan para hacer ofrendas a Buda. Luego, con estas láminas de oro, cuando ellos quieren pedir algo a Buda, van a una de las imágenes y lo pegan en la imagen. Entonces, claro, estos como son muy budistas y muy practicantes, este producto es muy consumido en el país, con lo cual genera economía porque hay unas personas que lo producen y otras personas que lo consumen. Y, Yo y tengo es muy varios curioso ver videos. tiendas donde lo venden, ¿no? Que te venden paquetitos Sí. de papel de oro, que por ejemplo, pues en un país cristiano eso no lo utilizaríamos para nada, pero para ellos en un país budista pues es muy, muy importante. Y Sí, es muy interesante. yo tengo varios vídeos que he ido colgando a lo largo de este tiempo para hablar del destino y demás.
sobre videitos, sobre cómo los niños también en los monasterios, todas las mañanas tienen el ritual, ¿no? De poner su lámina de oro al Buda. Es muy bonito. Y mira, a colación de la lámina de oro, también es una particularidad de Myanmar que parte del budismo, es un poco un budismo machista, sí. Porque existen algunos lugares de culto donde las mujeres no nos podemos acercar a la imagen de Buda, como por ejemplo es la Golden Rock, o en uno de los templos de Mandalay tampoco, no está permitido. Sí, yo me no está permitido. Sí, solamente pueden ir los varones a poner las láminas de oro en las imágenes de Buda. Y esto yo tampoco lo he visto en otros países budistas. Este budismo machista lo he visto solamente en Myanmar. Y me parece también muy curioso que tú puedas entrar en el templo, puedes ponerte en posición para rezar a Buda, pero no te puedes acercar a la imagen a hacerle una ofrenda, a colocarle un papel de oro. Solo está permitido para los varones. Es muy curioso. Y es muy curioso. Y luego tenemos que ya darle un cierre a la charla, pero me quedó algo que quiero mencionar como particularidad, que es la tela, los tejidos con flor de loto. Con flor de loto. Con flor de loto. En los tejidos con flor de loto, que son bellísimos, y yo nunca imaginé que con la flor de loto se pudiese hacer un producto tan resistente. Es algo muy, muy particular, que lo diferencia de la seda, ¿no? Es muy particular de Myanmar, además hay mucho en la zona del lago Inle, lógicamente, porque la flor de loto, sí, claro, necesita mucho agua para crecer, y en Inle se fabrican muchos tejidos con flor de loto, que de la propia flor sacan unas hebras y con esas hebras tejen, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen blusas, pañuelos, y también es muy típico de allí, porque yo sí que en otros países, o sea, la seda sabemos que es muy importante en India, en Vietnam, en Tailandia, pero es cierto que la flor de loto, los tejidos con flor de loto, no son tan habituales en otros países, y es otra de las características de la artesanía birmana. Que siempre hay tiempo para la artesanía, ¿eh? Siempre. Siempre hay tiempo. Sonia, ¿y la época del año? Myanmar tiene épocas del año que sí se puede visitar sin ningún problema, que son las ideales, y hay épocas del año que no. Bueno, hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo, pero yo tengo mi propia visión, ¿no? Por ejemplo, la mejor época para visitar Myanmar, pues se supone que es la época seca, que va de octubre a abril, porque no tenemos periodo de lluvias, con lo cual pues podemos disfrutar de un mejor clima en el país. Pero por otro lado, si viajamos entre mayo y septiembre, que es la época monzónica y la época de lluvias, también es cierto que es cuando el país está más verde. Entonces, claro, también es muy bello los paisajes que te ofrece un país verde, y además es cuando ves también pues la época que las personas a lo mejor están trabajando más la tierra o están recolectando, lo que sea, con lo cual también tiene su particularidad el viajar en época de lluvias. Sí es cierto que, desde luego, en época seca, entre octubre y abril, te garantizas pues no tener que llevar el chubasquero siempre en la mochila, claro, o el paraguas. Las temperaturas son más agradables también. Sí, son más agradables, no son tan calurosas como puede ser a lo mejor un julio o un agosto, pero también me gusta recalcar que en todo el sudeste asiático, la época monzónica, sabes que son lluvias tropicales que duran 10 minutos, 15 minutos a lo sumo, luego paran, tienes luego otro buen periodo de tiempos con sol, luego vuelve a llover otros 10 minutos, es decir, que tampoco... Se puede, pero no es tan cómodo. Por ejemplo, los trekking, el senderismo tampoco se puede hacer mucho, se puede adaptar el viaje. También se puede adaptar, no hablamos, que me gustaría mencionarlo en un minutito, es el tema de las extensiones. Hacemos extensiones a las playas de Tailandia, por ejemplo, podemos organizar un viaje por el país, por Myanmar, con extensión a las playas de Tailandia, y también a las playas o al archipiélago Mergui, que están en el mismo país, en Myanmar. También me gusta comentar que en Myanmar también tenemos playa, porque normalmente mucha gente dice, no, combino Myanmar con Maldivas o Myanmar con las playas de Tailandia, que son archiconocidas.
pero nosotros en la costa de Myanmar, en Myanmar tenemos costa por la zona del sur, tenemos dos playas importantes. Una es Napalí, que está en la costa, y otra es el archipiélago de Mergui. Con lo cual, en aquellos aquellos viajeros que desean hacer una extensión en playa, siempre y cuando no sea época monzónica, porque es cierto que nuestras playas, las birmanas, normalmente las cerramos en la época de lluvias, es decir, entre mayo y septiembre están cerradas. Con lo cual, si tenemos viajeros que quieren hacer playa entre octubre y mayo, les recomendamos las playas de Birmania. Si lo quieren hacer entre mayo y septiembre, les recomendamos pues las vecinas de Tailandia. El año pasado organizamos un viaje personalizado muy, muy bonito, muy exclusivo, en agosto a una familia. Y fueron en agosto y estuvieron en Gapalí. Volvieron encantados. Y no era la mejor época. Y dice que, o sea, ellos volvieron encantados con el país, el clima, estaban encantados con todo. Es que justo el año pasado creo que ellos sabían también que iban en un mes que no era el ideal, pero se pudo adaptar el viaje para que pudieran disfrutarlo de la mejor forma posible. Porque no es el ideal en tiempo, pero sin embargo seguro que estuvieron solos. Solos, claro, eso como aparecían, sí, era como todo el país para ellos solos. Eso está muy bueno, es muy bonito. Sí, eso es una maravilla, eso es una experiencia única. Y los primeros que viajemos después de que pase todo esto también vamos a ser muy afortunados porque vamos a encontrar los destinos casi vacíos para nosotros solos, así que hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar, Guadalupe. Me encantó hablar contigo, me encantó. Ay, a mí también. Se me ha hecho cortísimo. Se me hizo cortísimo también. Tengo muchas ganas de volver a Myanmar. Esperemos que si no es en octubre, que pueda ser pronto. Ya vamos a volver a abrir viajes en grupo y demás. Y les recuerdo a todos los que nos vieron que tengo colgado en un link el viaje en grupo que sacamos en octubre, donde yo acompaño a mi grupo reducido. Así que pueden ver el itinerario, el detalle y todo eso. Y si no, me pueden escribir para futuros viajes a mi email, al info@dinkatravel. Y este directo va a estar colgado 24 horas. Así que pueden verlo durante 24 horas. Si vienen a Myanmar, van a estar en excelentes manos y van a conocer el país de una forma muy auténtica. Y van a poder comprar no sé, ¿cuál te gustó más de las dos? ¿Cuál es más bonita? Bueno, no sé qué decirte, creo, no sé qué decirte. Quizás, ¿cuál les gusta más a los que están conectados? Quizás la rectangular me parece muy original. ¿Cuál? La que es rectangular me parece muy original. Esta, ¿no? A mí también me encanta, hermosa. y bueno, así que Sonia, nos tenemos que ir. A todos. Pues muchísimas gracias. Guadalupe. Agradeciendo, gracias. Bueno, que le gusta la negra. Nosotras también queremos más de Myanmar. Buenísimo el directo, me dieron muchas ganas de ir. Chicas, son una bocanada de aire fresco en esta cuarentena, queremos más. Me sentí tan cómoda hablando contigo y seguiría mucho. Qué bien. Me encantó. Yo también y nada, anímense todos a viajar a Myanmar, que es un país espectacular y que además a nadie deja indiferente. A nadie. Así que bueno, ya los estamos inspirando para futuros viajes. Bueno, Sonia, un beso enorme y gracias. Un besito, Guadalupe. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, un abrazo grande. Gracias a todos, adiós, que estén bien, gracias.